Señores y señoras, me gustaría recordar un poco de lo que fue el Mundial de 2010, el primer campeonato de España, aprovechando un poquito que España ha ganado el Mundial de 2026 y ha conseguido su segunda estrella. Me gustaría que recordemos cómo consiguieron la primera y, y nada, tengo un video preparado para que veamos juntos, opinemos un poco de lo que fue el Mundial de España en el 2010, si lo mereció, si no lo mereció, cómo se dieron las cosas. Y nada, ahora veremos el video que tengo guardado, que es de Memoria del Fútbol, un canal que personalmente me encanta. Y nada, espero disfrutemos este video. España llegaba al Mundial de Sudáfrica 2010 como reciente campeona de Europa y con una fantástica generación de futbolistas que estaban llamados a ganar el primer campeonato del mundo para la Roja. Como grandes favoritos al título y con el tiki-taka por bandera, Vicente del Bosque y sus 23 elegidos viajaron a Sudáfrica con la ilusión de hacer historia. Eran 23, ok. España fue la última de las selecciones aspirantes en debutar en el Mundial. Lo haría el 16 de junio en Durban y ante Suiza, un equipo rocoso y entrenado por el veterano Otmar Hitzfeld. Del Bosque apostó por su once de gala, con Busquets y Xabi Alonso en el doble pivote y Silva acompañando a Villa e Iniesta en ataque. Para. Miremos de vuelta ese 11. Casillas, Puyol, Piqué, Capdevila, Sergio Ramos, Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, David Silva y David Villa, boludo. Y pensar que en el banco tenían por ahí a Fernando Torres, a Víctor Valdés por si a Casillas le pasaba algo. Nada, qué selección increíble. Boludo, ahí Howard Webb daba el silbido habían inicial del 5 campeonato para la mediocampistas. Roja, que comenzó dominando pero con poca profundidad. La muralla helvética apenas dejaba espacios para los pequeños artistas españoles, que también fueron cosidos a patadas. Piqué estuvo a punto de marcar el primero en el minuto 23, e Iniesta provocó otra falta sobre la frontal que no pudo aprovechar Villa. Bueno. Senderos se marchaba lesionado tras repartir hasta a sus propios compañeros. Y David Villa aprovechaba el desconcierto en la zaga suiza para hacer una de las jugadas del campeonato. El Qué esférico se pena, fue fuera boludo. por poco y España se marchaba sin marcar a los vestuarios. Tras el descanso, Suiza permaneció firme en defensa y España comenzó a impacientarse. Parecía imposible que se viese algún gol en el partido, pero en el minuto 52 y tras una jugada con enésimas carambolas, Gelson Jodeme. Fernández adelantaba por sorpresa a los helvéticos. No, boludo. O sea, España había sido completamente superior durante todo el partido. Y el que mete gol es Suiza, ¿no? Buah, boludo. Es una muestra de lo que es el fútbol completamente impredecible y que no va de merecimientos. España trató de reponerse del golpe, pero Ay, Benaglio lo cagaron a palo, y Piqué. la zaga suiza seguían siendo insuperables. Vicente del Bosque dio entrada a Torres y Jesús Navas para agitar el partido. Y Xabi Alonso Fernando Torres y reventó Jesús el Nava, Zabulán boludo. contra el travesaño. La insistencia española no daba frutos. E Iniesta, que había llegado al Mundial entre algodones, se retiraba lesionado
y temía perderse el resto del No. campeonato. Amigo, ahora sabemos que Iniesta pudo jugar y que marcó el gol en la final y todo, pero imagínate que se lesionaba grave ahí. Qué distinto hubiera sido la historia española, ¿eh? Qué distinta. La suerte no estaba con España, que incluso pudo encajar el segundo gol tras una habilidosa jugada de Derdilló. La Roja fue incapaz de dominar su ansiedad y comenzó el Mundial con una derrota que ponía su favoritismo patas arriba. Bueno, de 5 hecho, días este después del mundial varapalo ante Suiza, lo empieza empatando contra la que terminó siendo la sorpresa que fue Cabo Verde. Y ahí todos pensamos que España iba a terminar siendo la excepción. España afrontaba el encuentro ante Honduras como una final. La gran favorita estaba contra las cuerdas y saltaba al estadio Ellis Park de Johannesburgo con dos novedades en el 11. Torres y Navas sustituían a Silva y al lesionado Iniesta, pero Del Bosque seguía fiel al dúo entre Xabi Alonso y Busquets, a pesar de ser duramente criticado en el debut. España comenzó con dudas en los minutos iniciales y vio como el árbitro japonés hacía la vista gorda tras unas manos claras en el área hondureña. Fua. Villa comenzó a calentar motores con un derechazo al larguero y en el minuto 17 inauguró la cuenta de España tras una gran jugada personal. Qué locura de jugador Villa, por favor. Qué locura. La selección española respiró de alivio, pero Fernando Torres no estaba igual de fino frente al arco. La Roja tuvo que volver a recurrir a Villa, que en el inicio de la segunda parte certificó. ¡Qué golazo! David Villa completamente desatado. España necesitaba y merecía más goles, pero ni de penalti conseguía marcar el tercero. Villa falló el No, primer era el penal de la hat-trick, historia de la Villa. Roja en los Era mundiales. hat-trick. Y Piqué volvía a salir mal parado en la cara tras recibir una patada en la Amigo, boca. lo cagaron a palo a Piqué. Los Pobrecito. de Del Bosque fueron incapaces de aumentar la renta frente a Honduras, pero sumaron 3 puntos que le permitían llegar con vida al último duelo de la primera fase. La Chile de Marcelo Bielsa nos esperaba en Pretoria. Mirá vos, Marcelito viejo. El 25 de junio la selección española afrontaba su primera Pensar que con final. Uruguay no pasó de fase de grupo. Del Bosque recuperaba a Iniesta, que entraba en lugar de Jesús Navas para empoderar el juego de toque de la Roja, que esta vez vestiría de azul. Casillas resoplaba y el partido comenzaba con un ritmo frenético, lleno de intensidad y llegadas por parte de ambos equipos. España no se sentía cómoda y Chile mordía, presionaba y trataba de intimidar a los jugadores españoles a base de entradas duras. No, bueno. Mediada la primera mitad, un pase largo de Xabi Alonso hacia Torres No, fue qué buen interceptado pase. por Claudio Bravo. Perfecto, ponía a España por delante. Nah, que lo parió. Los de Del Bosque se reencontraron con su fútbol y en el minuto 36, Iniesta hacía... La jugada le salió cara a los chilenos, que sufrirían la expulsión de Estrada por doble tarjeta amarilla. El descanso y un doble cambio de Marcelo Bielsa
reactivó a Chile, que recortó distancias nada más reanudarse el partido con un afortunado gol de Millán. Con un hombre más, España se protegió con el balón, mientras que Chile apostó por firmar una derrota por la mínima que le clasificaba como segunda de grupo. España recogió el mensaje y con los dos equipos satisfechos, pasaron los minutos hasta que el partido finalizó. No, Bielsa durmiéndose ahí. España pasaba a octavos de final como primera de grupo y se enfrentaría a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Uf. España y Portugal siempre se enfrentan, qué locura. En Ciudad del Cabo llegaba la hora de la Pero verdad. siempre, es Y Del increíble. Bosque repetía 11 por primera vez en el Mundial. 2010, 2018, 2026. El discutido Fernando Torres respondía a la confianza de su técnico y nada más comenzar el partido ponía a prueba los guantes de Eduardo. Lo usó en 2 ocasiones, mientras que Cristiano se desesperaba por lo poco que estaba entrando en juego. En el minuto 20, Thiago hizo resoplar a Casillas, pero el guardameta español supo resolver con un imprevisible despeje en 2 tiempos. ¡Buah! Poco después, Cristiano hizo volar el Jabulani para peores momentos hasta el descanso. Nada más comenzar el segundo tiempo, Puyol estuvo a punto de marcar en su propio, ordenando la entrada de Fernando Llorente. Fernando Llorente también en el banco, El ¡wow! delantero riojano fijó a la defensa lusa y estuvo a punto de marcar tras su juego. En el minuto 62, Iniesta combina con Xavi Wow. y este prolonga para Villa, que el ligero fuera de juego y en 2 tiempos consigue inaugurar el marcador. Che, pero estaba en offside. España desataba su fútbol y aunque rozó el segundo gol en varias ocasiones, mantuvo la mínima renta hasta el final del España. partido. Ah, Se le marchaba robaron a casa Portugal, y boludo. la selección española Qué llegaba a rata. la maldita ronda de cuartos de final. No. Bueno, ya vemos un poco manchado el Mundial de España, siendo que Villa estaba en offside en ese gol contra Portugal. El 3 de julio en el Ellis Park de Johannesburgo, España se enfrentaba a sus viejos fantasmas ante Paraguay. Los guaraníes anularon el juego de los europeos, que estuvieron sometidos ante la intensidad y la presión de la albirroja. Los sudamericanos pudieron irse al descanso con ventaja, pero el árbitro argentino anuló un gol a Valdés por un fuera de juego posicional de Cardozo. Tras el descanso, Claro. Del Bosque dio entrada a Cés por Torres, aunque Fábregas. poco después vendrían los primeros Lo sobresaltos que era del partido. es España, por favor. En un saque de esquina, Piqué agarró y derribó a Cardozo dentro del área, y Paraguay dispuso de un penalti para ponerse por delante. Y sí. El delantero asumió el lanzamiento, pero Iker Casillas adivinó sus intenciones tras ser advertido por Reina y salvaba a España de un golpe casi irreversible. Aquella jugada cambiaría la dinámica del partido y un minuto después el penalti era para España. Xabi Alonso marcó, pero el árbitro lo anuló incomprensiblemente por invasión de área. A la segunda, Villar rechaza el disparo del español y acaba derribando a Cés sin ningún tipo de castigo. Ah, bueno, ahí le robaron a España. El partido parecía encaminado a una dramática prórroga, pero la entrada de Pedro reactivó el juego de España.
minuto 83, una arrancada de Iniesta acabó con un remate del canario al poste. Y Villa, atento al rechace, culminaba una jugada eterna. ¡Qué mundialazo! Victoria. ¡Qué locura! A un minuto del 90, Paraguay pudo anotar el empate, pero Casillas volvía a salvar a su equipo con 2 paradas decisivas. ¡Wow! España pasaba la barrera de cuartos con sufrimiento y tras 60 años de ausencia se metía entre las 4 mejores selecciones del Mundial. El 7 de julio, la intrépida Alemania de Joachim Löw examinaba a España en su retorno a Durban tras golear a Inglaterra y Argentina. Vicente del Bosque sorprendió alineando a Pedro y el canario respondió convirtiéndose en el jugador más activo sobre el campo. La alineación todos los partidos más o menos. Ante la cita y con un juego autoritario y dominador. Que hubo uno donde mantuvo la alineación a lo largo de los 90 minutos. Villa y Puyol pudieron adelantar a la Roja en la primera parte, mientras que Xabi Alonso y Villa, a pase de Iniesta, rozaron el deseado gol español al inicio de la segunda mitad. El aluvión de España qué calidad de Xabi Alonso. Y Alemania solo se dejó ver por el área de Casillas con un remate de Kroos que el portero atinó a despejar a un costado. En el minuto 72, España dispuso de un saque de esquina y en una jugada de estrategia Made in Masia, Xavi colgaba el esférico al punto de penalti y Puyol arrasaba con todo para marcar un gol inolvidable. Qué grande Puyol. Con los alemanes volcados al ataque, España pudo sentenciar el partido, pero volvería a ganar por la mínima para llegar por primera vez en su historia a la final del Campeonato del Mundo. El 11 de julio de 2010, España y Holanda saltaron al césped del Soccer City de Johannesburgo en busca de su primera estrella de campeón. Holanda contra España. Prohibido olvidar que Holanda le robó a Uruguay y España se tuvo que haber enfrentado contra nosotros. Pero bueno, estrella por casi enfrentarnos contra España. Metió 11 y trató de ser fiel a su estilo, mientras que los neerlandeses se emplearon con excesiva dureza. España comenzó avasallando a Holanda con su juego y Sergio Ramos estuvo cerca de marcar en 2 ocasiones en los primeros 10 minutos. Holanda trató de intimidar a los jugadores españoles y con el consentimiento del árbitro Howard Webb dejó sin aliento a media España tras la escandalosa patada de karate de Jong a Xabi Alonso. Es un escándalo que eso sea amarilla. Es un escándalo, verdaderamente. Holanda igual siempre fue una selección caracterizada por pegar, básicamente, y por armar una guerra en un partido de fútbol. Las constantes interrupciones lanzaron a Países Bajos antes del descanso y Casillas tuvo que intervenir para evitar el gol más absurdo de la historia de los mundiales, tras una supuesta devolución de fair play de Heitinga. Robben volvió a poner a prueba al portero antes del descanso, fair play más clara del partido. En el minuto 61 dispuso de un mano a mano delante de la portería, pero cuando parecía que iba a marcar, apareció el milagroso pie del santo. Casilla lo dio Martínez. ¿Qué?
Después del susto, España se repuso y estuvo a punto de marcar en las botas de Villa. A 8 minutos del final, la velocidad de Robben volvió a amenazar a la zaga española, pero Puyol, con un sprint a la desesperada, consiguió frenar al delantero y dar una vida extra a España. Y comenzaba una inquietante prórroga. Miren, le perdonaron una roja a Holanda, pero ahí le perdonaron la roja a Puyol. Porque Robben se iba completamente solo y Puyol se le cuelga y no cobran nada, ¿no? Qué increíble, boludo. Con el VAR acá en este partido habían 5 rojas por lo menos. Nada más comenzar el tiempo suplementario, Cesc Fábregas estuvo a punto de marcar, pero la parada de Stekelenburg dio vida a una selección holandesa que se dedicó a defender para intentar llegar a los penaltis. La expulsión de Heyt mermó la capacidad defensiva de los neerlandeses. Piscinazo de manual de Iniesta igual. España acabó encontrando el camino hacia la gloria. Vamos que se desmarca Torres, el punto contra Navas que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cesc, aparece de nuevo Navas que se desmonta, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cesc, Cesc para Iniesta, ¡gol para la pega! Iniesta marcaba el gol que cambiaba la historia del fútbol Encima, español. qué Y golazo. España levantaba por fin la Copa del Por Mundo, favor. que coronaba una generación irrepetible, con un estilo reconocible y admirado por todo el planeta. El tiki-taka. ¡Buah! Y bueno, gente, ahí vimos lo que fue el primer mundial ganado por España. Creo que le robaron a Portugal con ese gol. em, Porque David Villa me parecía, por ahí vi mal, pero me parecía que estaba claramente en offside. Pero nada, después también hubo un montón de cosas que no le cobraban a España. Nada, en el Mundial 2010 el arbitraje en general dejó muchísimo, muchísimo que desear, porque también Uruguay contra Holanda, y no tengo visto los demás partidos, pero probablemente en todos los otros hubo alguna polémica arbitral, así que nada, el arbitraje del Mundial 2010 logramos ver que fue pésimo, horrible la verdad, pero nada, creo que España es un merecido campeón, tenía los jugadores para hacerlo y tenía el juego para hacerlo. Creo que juegan de manera bastante similar al España actual. Creo que el España actual tiene bastante más posesión y es más tranquilo a la hora de atacar, no como la España de 2010 que se veía visiblemente más agresiva y creando muchas más situaciones de gol, pero creo yo que tienen como varias similitudes, ¿no? Y después los jugadores individuales, está ahí, ya no hay nada que decir. La España de 2010 arrasa por completo. Sergio Ramos, Puyol, Piqué, Casillas, Iniesta, Fábregas, Xavi Alonso, David Villa, Pedro, Fernando Torres, Jesús Navas, em, entre muchísimos otros. Bueno, David Silva también. Nada, sencillamente fascinante la España de 2010, una de las quizá mejores selecciones de la historia. La verdad que la España de 2010 era otra cosa increíble. Tenía algunos de los mejores defensas, de los mejores mediocampistas, delanteros top. David Villa ya vimos que tuvo un mundialazo. eh, y nada, la verdad que increíble lo de España en el 2010.